Bueno, la semana pasada estuvimos analizando un poco qué era el catabolismo, estuvimos viendo la glucólisis, ¿sí? Estuvimos analizando un poquito el anabolismo, ¿sí? Vamos a retomar un poquito qué era el catabolismo. Bueno, el catabolismo va a ser este proceso de liberación de energía en donde se rompen moléculas para formar sustancias más simples, ¿sí? Esa energía queda contenida en moléculas de alta energía, que luego son utilizadas para la formación de compuestos complejos, ¿sí? Cuando nosotros formamos nuevos complejos, ¿sí? Gastamos energía para formarlos. Este proceso de generación o de síntesis va a ser lo que nosotros denominamos como anabolismo, ¿sí? Que va a poner en relación un montón de mecanismos de formación de nuevas sustancias, ¿sí? A partir de elementos que quedan sueltos en las células, ¿sí? O no, o quedan en la mitocondria. Pero vamos a ver que a partir de los distintos polímeros, vamos a poder formar nuevos polímeros en el anabolismo. Acá nos dice, a primera vista puede parecer contradictorio que el organismo convierta un polímero, en este caso la proteína de la leche materna, en sus monómeros, para después volver a fabricar un polímero, la proteína. Parece un camino de ida y vuelta. En el esquema de la figura 12, y da la impresión de haber hecho el recorrido solo para volver al mismo lugar. Veremos que en realidad esto no es así, y la respuesta a este interrogante es una idea importante que permite relacionar anabolismo y catabolismo. O sea, nosotros podemos, a partir, por ejemplo, de un Lego, ¿sí? Unos bloquecitos de construcción, ¿sí? Formar diferentes cosas, una casa, un castillo, un barco, o sea, son los mismos Legos, ¿sí? Piénsenlo así, ¿sí? Es como si yo tuviera un barco de Legos y quisiera construirme un auto, ¿sí? Sí, estoy desarmando algo para armar otra cosa, sí, también una asociación de bloquecitos, pero lo que estoy construyendo es otra cosa, tiene otra forma, tiene otra función, ¿sí? Eso es lo que va a hacer el cuerpo, dice. Tomamos el caso de las proteínas. En la semana 8 mencionamos que las proteínas presentes en nuestro organismo son polímeros de los mismos 20 aminoácidos que forman las proteínas de las bacterias, los hongos, las plantas y todos los demás animales. Sin embargo, a pesar de estar hechas con los mismos bloques, nuestras proteínas no son idénticas a otra cantidad de ladrillos. Se puede construir cosas muy diferentes. Con los 20 aminoácidos se pueden construir proteínas con características muy distintas. La cantidad total de monómeros, la cantidad de cada uno de los 20 aminoácidos, y por último, el orden en que estos aminoácidos se encuentran unidos en cada uno de los polipéptidos, será diferente y esto le dará a las proteínas sus propiedades específicas. O sea, yo puedo tener, ¿sí?, una proteína que me viene, por ejemplo, de un pollo, ¿sí? Puede tener los aminoácidos que necesita mi cuerpo, ¿sí? Para formar una determinada proteína, ¿sí? Esa proteína que yo le estoy tomando al pollo tiene esos aminoácidos que yo necesito, pero el orden no es el mismo, ¿sí? Entonces tengo que desarmar ese polipéptido para rearmarlo y formar una proteína que me sirva a mí, ¿sí? A esta célula humana. Bien, entonces dice, las dos ramas del metabolismo actúan de manera coordinada, o sea, el proceso de destrucción de moléculas complejas con el de fabricación, ¿sí?, de moléculas complejas están coordinados, ¿sí? Lo que le va a aportar el catabolismo es el monómero, ¿sí?, los distintos monómeros, y además la energía necesaria para realizar estos procesos. En cambio, el anabolismo lo que va a aportar son las estructuras, ¿sí?, y las enzimas que vamos a utilizar en los procesos catabólicos también. Entonces dice, el acoplamiento energético entre las reacciones que liberan energía catabólicas o exergónicas, ¿sí?, y las que requieren anabólicas o endergónicas, es posible debido a que ambos procesos utilizan ATP. ¿Sí? El proceso catabólico en un comienzo para empezar a desarmar, ¿sí?, necesita ATP, pero después más adelante no se entrega ATP. Bien, relacionando catabolismo y anabolismo. Hemos visto que a los fines de estudiarlo, el metabolismo se puede dividir en catabolismo y anabolismo.
Decimos a los fines de estudiarlo porque en realidad en la célula ambas ramas del metabolismo pueden alternarse según las situaciones y necesidades, pero se encuentran íntimamente relacionadas. El esquema de la figura 13 resume el catabolismo a partir de las moléculas presentes en los alimentos. Como recordarás, la mayoría de estas moléculas serán macromoléculas. La figura 13 resume el catabolismo a partir de moléculas presentes en los alimentos. Como recuerdos vivos, la mayoría de estas moléculas son macromoléculas. Creo que yo ya lo leí. La figura muestra el catabolismo separado en dos etapas. La primera de ellas es digestivo, ¿sí? Porque ahí hay una acción de las enzimas, por ejemplo la milasa, que rompía los enlaces entre las glucosas y permitía la liberación de los monómeros, ¿sí? Que después eran absorbidas en el epitelio intestinal y pasaban a la sangre. Después esa glucosa se rompe en el interior de las células. Si estas moléculas son utilizadas en las células para obtener ATP, siguiendo la vía catabólica, estos monómeros serán convertidos en dióxido de carbono y se almacenará la energía excedente que puede obtenerse de ellos en forma de ATP. El dióxido de carbono abandona el organismo y no quedan materiales provenientes de los alimentos que hayan seguido esta ruta, ¿sí? Entonces tenemos una parte del catabolismo que ocurre en el sistema digestivo, ¿sí? En la digestión química, en donde se liberan esas enzimas a las diferentes partes del cuerpo, tanto en la boca, como en el estómago, como en el intestino delgado, ¿sí? Que como resultado la generación de los monómeros, ¿sí? Y después tenemos la glucólisis y la respiración celular que ocurre en el interior de la célula, a partir de esos monómeros, que nos va a dar como resultado o producto el dióxido de carbono. Pero en todo esto es el catabolismo. Una pregunta, esa energía Sí. que se libera en forma de calor, Sí. dice ahí, ¿no? Sí. Se libera en la respiración celular. Sí, nosotros Total. parte de ese calor lo regulamos, ¿sí? Es lo que nos permite tener 37 grados, ¿sí? Nosotros, los mamíferos, tenemos un metabolismo bastante alto. Por ejemplo, un anfibio, un reptil, no hace tanto catabolismo como nosotros. Nosotros tenemos un metabolismo basal bastante alto en comparación con el resto de los organismos vivos. Ese calor, en parte, nos permite mantener una cierta temperatura. El calor excedente nosotros lo liberamos con la transpiración, ¿sí? Eso está regulado, el calor y la temperatura está regulado a nivel del hipotálamo, y también lo que lo regula es la hormona tiroidea, ¿sí? La hormona tiroidea lo que hace es, bueno, regular el funcionamiento de las mitocondrias de la célula, y bueno, acomoda cuánto nosotros, cuánto es el calor que liberamos en las células. Eso está regulado a nivel hormonal, a nivel del hipotálamo, la temperatura y, bueno, cuánto calor tiene que generar cada una de las células. Es impresionante. Una cosa interesante, ahora que escucho que dice que lo regula el hipotálamo, Sí. en las enfermedades psiquiátricas severas, ¿no? Por ejemplo, no sé, una psicosis grave, está afectada parte del hipotálamo. Los pacientes psiquiátricos no tienen registro de las temperaturas. Sí. Entonces, ni sienten ni frío ni calor, por eso pueden estar sin ropa, con, no sé, 10 grados bajo cero, y no sienten eso. Sí, sí, hay una alteración del sistema nervioso central a varios niveles, digamos, en esos estados graves, ¿no? Se pierde registro. Normalmente ocurre eso cuando hay alguna alteración química por algún estupefaciente o algo a nivel bastante profundo, un problema estructural a nivel de la psiquis, pero bueno, sí, sí, puede ocurrir esto, sí. Sí, incluso, bueno, bueno, esto es lo que se modifica, por ejemplo, cuando nosotros tenemos fiebre, ¿sí? El hipotálamo, bueno, toma como una decisión que nosotros no somos conscientes, que es, bueno, la de aumentar la temperatura basal del cuerpo para justamente matar a algún agente externo, como alguna bacteria, algún virus. Matar, los virus no son seres vivos, pero bueno, eliminar, ¿no? Bien.
Bueno, bueno, incluso en los nenes recién nacidos hay un desacoplamiento, ¿sí? de la mitocondria que genera, ¿sí? Más calor de lo normal para que el bebé tenga como un mantenimiento de la temperatura, genera mucho más calor, porque hay una modificación de la mitocondria en los recién nacidos. Bueno, pero a la vez el razonamiento que seguimos plantea un problema cuando queremos incorporar las rutas anabólicas. La actividad que hicimos sobre el crecimiento de los bebés lo pone en evidencia. Para dividirse, las células deben producir proteínas, ácidos nucleicos y otros componentes y esta construcción requiere materiales, moléculas pequeñas. Si todas las moléculas pequeñas provistas por la alimentación fueron convertidas en dióxido de carbono y eliminadas del organismo, ¿de dónde saldrían los materiales necesarios para el anabolismo? Bueno, justamente no todos los monómeros son formadores de ATP, ¿sí? Algunos de ellos son derivados para el anabolismo. No todo lo que consumimos ¿sí? lo utilizamos para obtener energía. Incluso de adultos, bueno, cuando sos niño ni hablar, pero cuando sos adulto, bueno, hay que mantener los tejidos óptimamente. Entonces, bueno, los monómeros participan en la regeneración de tejidos. Bien. Entonces dice, el metabolismo anabólico está representado a polímeros. El ATP producido mediante el catabolismo es utilizado en las vías anabólicas. A su vez, los monómeros provenientes de la primera etapa del catabolismo son los materiales para el anabolismo. Si el 100% de las moléculas presentes en los alimentos se usan para obtener ATP, no habrá monómeros disponibles para el anabolismo. Si por el contrario el 100% de las moléculas provenientes de los alimentos quedan como monómeros, las células no contarán con ATP, que también es necesario para el anabolismo. Podemos ver ahora la necesidad de que una parte de los nutrientes presentes en los alimentos se mantengan como monómeros y se utilicen en el anabolismo, y otra parte se utilicen para obtener ATP. Más adelante utilizarla para pensar la nutrición. Bueno, este video está muy bueno, chicos. Yo no se los paso porque tengo miedo que se me trabe la computadora, pero de hecho se los recomendé yo para que analicen ¿sí? cómo incorporamos estos monómeros con la dieta. ¿sí? Estos van a ser los bloques que nos van a constituir. ¿sí? Bien, dice, a modo de síntesis de las ideas anteriores, se elabora un texto de 5 a 10 renglones que explica la relación entre el catabolismo y el anabolismo. Bueno, haciendo un resumen, ¿sí? El catabolismo lo que nos va a permitir es la liberación de los monómeros, ¿sí? Y la producción de ATP, ¿sí? Que nos va a servir, al tener los monómeros y tener la energía para poder generar nuevas cosas, ¿sí? Vamos a tener todo para justamente realizar la síntesis, ¿sí? Entonces, van de la mano el catabolismo y el anabolismo. Profesora, una pregunta. Mientras leíamos Sí, estos temas, yo pensaba, no sé si tiene que ver, los anabólicos que toman los fisicoculturistas, o las personas que entrenan y quieren sacar músculo, y pensaba cómo es ahí el trabajo, no sé si tiene relación, pero el trabajo del catabolismo cuando la gente consume no sé, pastillas, por ejemplo, ¿no? O algún tipo de batidos y esas cosas para generar energía y obtener más músculo. Sí, hay dos cosas diferentes. Están las proteínas que uno puede tomar después de hacer cierto ejercicio físico, ¿sí? Cuando haces un ejercicio de peso bastante fuerte, ¿sí? Se rompen las fibras o sea, se rompen las fibras contráctiles de los músculos, ¿sí? Eso se hace para que justamente la célula muscular se repare, entonces puede adquirir volumen, ¿sí? Nosotros no tenemos la capacidad de generar nuevas células musculares, pero sí de generar más fibras contráctiles. Entonces, al incorporar aminoácidos, ¿sí? Lo que vos le estás dando al músculo es la materia prima para generar más músculo, ¿no? El tema es que los anabólicos alteran hormonalmente, bueno, esto, ¿sí? Y buscan generar más músculo por una vía hormonal, ¿no? Pero bueno, el tema es que con las dos cosas puedes dañar cualquiera así. Cuando vos te excedes con los aminoácidos, lo que podés generar son más desechos nitrogenados y se fuerza al riñón a
bueno, a un desgaste fuera de lo común, lo que puede generar un daño renal severo, ¿sí? Si la o sea, cuando uno se excede mucho en la cantidad de aminoácidos que consume, yo digo groseramente, ¿no? Bueno, puede sustancias externas, ¿sí? El organismo mismo tiene una regulación propia. Si vos incorporás algo externo, ¿sí? Vas a estar alterando el normal funcionamiento del individuo. Como cualquier hormona externa, ¿sí? Puede generar desequilibrios hormonales internos, si no están regulados, digamos, si no es algo, es algo controlado médicamente, ¿sí? No sé si me expliqué. Sí, perfecto. Buenísimo. Bien. Bueno. A ver. Esto está muy bueno, ¿sí? Dice, los alimentos rendidores. Para finalizar, te invitamos a realizar la lectura de un texto en que se expone una mirada crítica acerca de los alimentos que suelen llamarse rendidores. El propósito es aplicar lo estudiado hasta aquí sobre el metabolismo para interpretar desde la biología una problemática relacionada con la nutrición. El texto está tomado del libro Ricos flacos y gordos pobres, ¿sí? Debemos concluir que los alimentos considerados rendidores, fideos, panes, papas, alimentarias y componen dietas monótonas, restringidas, a solo 22 productos donde priman los hidratos de carbono y las grasas. Incluso el hecho de que rindan por baratos, que llenen y que gusten, hace que se repitan infinitamente en las comidas cotidianas, generando dietas carentes de nutrientes necesarios y con excesos peligrosos de hierro junto a vitaminas y minerales de alimentos protectores como frutas y verduras, cuyo precio y baja sensación de saciedad y gusto los convierte en casi exóticos para la canasta de los pobres, ¿sí? Y los no pobres también, ¿sí? Porque lo que suele pasar es que también son productos fáciles de cocinar, normal, y que no se ponen mal, ¿sí? Hay que tener cierta organización para tener frutas y verduras en la casa disponibles para consumirse. Tiene un tiempo de elaboración, trabaja y todo eso, bueno, es aún más difícil, ¿sí? Pero bueno, eso, de ahí la importancia de tener cierto nivel de organización e incorporar frutas y verduras en la dieta, ¿sí? Porque de ahí incorporamos la fibra alimentaria, que es importantísimo para las bacterias benéficas del intestino, ¿sí? Eh, por el efecto protector que tiene sobre nuestro organismo, la incorporación de vitaminas y minerales. Y bueno, también un tema cultural, ¿no? En Argentina no es, últimamente ha cambiado mucho la cultura alimentaria, ¿sí? Y se ha volcado mucho más al consumo de pastas, de panes. Antes la gente tenía huerta en la casa y ahora por un tema de espacio, ¿sí? Se ha dejado de tener esa cultura alimentaria, ¿no? De tener una huerta o de tener verdura propia. Entonces, todo esto trae como consecuencias que se advierten en los cuerpos más gruesos por exceso bajo que los del resto de la población. Son cuerpos acortados que no han llegado a desarrollar el potencial genético de la altura. Son desnutridos crónicos con un déficit de talla marcado desde la niñez. Dice. Ahora continuamos con otro texto que explica cómo se sintetiza grasa a partir de azúcar. ¿Sí? El organismo no solo ha desarrollado formas de hacer frente al ayuno o la inhalación, inanición, sino que además ha creado estrategias para la energética del momento. Los azúcares y almidones en el masas para almacenar energía.